Buenas noches, bienvenidos nuevamente a su canal GeoJosé el Profe, donde estarán disfrutando de una nueva clase, ya alusiva a lo que es la megacrisis vivida en territorio venezolano, ya. Esta es titulada Megacrisis en Venezuela, endeudamiento histórico sin precedentes. Para los que aún no me conocen, mi nombre es José Alfredo López Hoyos, soy geógrafo profundamente apasionado por la docencia y los invito a que se suscriban a mi canal GeoJosé el Profe para que disfruten de mayor contenido educativo, tanto las clases ya publicadas como las que estaré publicando con posterioridad. Bajo esta perspectiva, un equivalente de 150.000 millones de dólares ya se refieren a la deuda externa de Venezuela. Entonces, el 51%, oíganlo bien, el 51% de la población en Venezuela, más de la mitad de la población se encuentra en pobreza extrema. Ni siquiera en pobreza extrema, ya donde las necesidades básicas insatisfechas son demasiado elevadas, ya en cuanto a higiene, alimentación, ya, seguro social, en cuanto a vestimentas, etcétera. Bueno, seguro social no tanto, porque ya no es de primera necesidad como sí lo es alimentación o higiene. Entonces, deuda acumulada de 70.000 millones de dólares, ¿ya? No pagada a acreedores internacionales, ¿ya? La no pagada a acreedores internacionales equivale a 70.000 millones de dólares, ¿ya? Y entonces este dato, en marzo de 2013, cuando inició el mandato de Nicolás Maduro, hace 11 años, ¿ya? Había una producción per cápita de 260.000 millones de dólares, ¿ya? Para el segundo periodo, por allá en el año 2018, la producción disminuyó a 110.000 millones de dólares, ¿ya? Disminuyó más de 1.000 millones con relación al 2013 en tan solo 5 años. En tan solo 5 años. Y en pleno 2024, ¿ya? La producción bajó a 102.000 millones de dólares. Es decir, de 2018 a 2024, 102.000, y la tendencia es a la baja. En 2028 hay muchas posibilidades de que sean menos de 1.000 millones de dólares la producción económica o monetaria en Venezuela, ¿ya? Que se basa principalmente, por no decir que en su totalidad, de la extracción petrolera, ¿ya? Porque el sector de la economía que mueve a Venezuela es el de la extracción petrolera. Seguido, muchos analistas político-económicos sugieren que el problema es que la deuda de Venezuela ya pesa más que su propia economía. Totalmente cierto, no hay cómo pagar, esa es la realidad. Es tan difícil la situación que no hay cómo pagar a Estados Unidos, a Rusia y a China, ¿ya? Porque la comercialización de petróleo a esos tres países lo que hace es evitar que la deuda siga en constante incremento. Pero a pesar de todo el petróleo que se lleva a esos países, ya que se exporta a esos países, la deuda sigue creciendo, solo que no lo hace a niveles muy grandes. Pero de que sigue creciendo, eso no hay discusión alguna. Y es lo que va a seguir sucediendo. Mientras que no se opte, no se lleguen a acuerdos con esos tres países para una alternativa a esa de la venta de petróleo, que no sirve, sinceramente no sirve, y el petróleo hay que dejarlo atrás, porque es algo que no es a largo plazo, ¿ya? Contamina el entorno, ¿ya? Trae afectaciones sociales y económicas a los pobladores que habitan en las
cerca a las reservas donde se extrae petróleo, etcétera. ¿Ya? Situación muy grave, demasiado grave. Entonces, aún siguen habiendo desabastecimiento de alimentos, ¿ya? Escasez de alimentos. Y los que hay no abastecen, ¿ya? Como debería abastecer a los pobladores residentes en el país. Medicinas, lo mismo, ¿ya? Teniendo en cuenta que la variedad de beneficios que generan las medicinas y utensilios domésticos, ¿ya? Tanto aseo personal, ¿ya? Como utensilios, por ejemplo, como jabones, champús, cremas para peinar, etcétera. Incluso también para la cocina, ¿ya? Eh, Relacionado con la limpieza del hogar. Entonces, en marzo de 2013, el 13% de la población ya estaba en pobreza extrema. ¿Ya? Esto es en 2013. Actualmente está en 51%, 11 años después. ¿Ya? Aquí era un nivel alto, porque hablar de pobreza extrema de más de 13% de la población de un país, eso es alto. Y ahora con 51% ni se diga. Totalmente excedido este valor. ¿Ya? Es lo que está pasando realmente en la actualidad. Grave, la situación en Venezuela es demasiado grave. En ningún otro país de Latinoamérica se ve esta situación, posiblemente en Haití, ¿ya? Pero el resto, la situación es muy grave. En el resto de países no se da una situación como la que se está presentando en Venezuela. A finales de 2023, ya con relación a 2013, 10 años después, esta se ubicó en 51.8, ¿ya? Casi que 52%. Ya bueno, coincide con el 51% de acá, un valor bastante similar. 51%, todo lo que aumentó en solo 10 años. Imaginen, la economía de Venezuela es totalmente en decadencia, ¿ya? Mientras que lo que sí aumenta es la pobreza y la deuda externa con los países mencionados, Estados Unidos, Rusia y China. Entonces, 6 de cada 10 venezolanos sobreviven con menos de $80 al mes. Demasiado grave. 60% de los venezolanos ya vive con menos de $80 al mes. La situación es demasiado grave. Solo alcanza para alimentación y no se puede hablar de utensilios de aseo personal o de aseo en el hogar. Demasiado grave la situación. Y en algunos casos todavía peor. En algunos casos hay ciudadanos en Venezuela que viven con menos de $60. ¿Ya? Grave, grave, al mes. $60 al mes, eso no es nada. Tal vez en un día la situación es diferente, pero en 30 días, gravísimo, gravísimo, demasiado grave. Entonces, cierro con esta frase, ¿ya? Del Bank of America, es decir, del Banco de América, que dice: la situación económica de Venezuela no se va a estabilizar con un nuevo gobierno. Algo similar a lo que dije anteriormente acá, el problema es que la deuda de Venezuela ya pesa más que su propia economía, no hay cómo pagar. Eso es totalmente cierto. La situación económica de Venezuela no se va a estabilizar con un nuevo gobierno. El nuevo gobierno, bueno, es que ni siquiera se dio ante las mañas tan sucias que el gobierno de Nicolás Maduro generó en el software electoral y en el reconteo de votos, ¿ya? Para salir favorecido él y oprimir al líder opositor, ¿ya? Es que ni con un nuevo gobierno la situación va, digamos, a estabilizarse, ni siquiera. Tal vez se estabilice, pero no mejora. La deuda tan grande que tiene con esos tres países que mencioné anteriormente va a seguir, ¿ya? Va a seguir. ¿Por qué razón? Por la dependencia exclusiva del petróleo, del crudo, del oro.
obviamente se le conoce, ¿ya? Dejaron en lado la agricultura, el desarrollo de la pesca, el desarrollo turístico en gran parte también, ¿ya? La manufacturería, la textilería, las confecciones, la metalúrgica, la automotriz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dependencia exclusiva del petróleo. Y miren las graves consecuencias. Miren las graves consecuencias. Entonces, mi invitación es que se suscriban a mi canal, comenten, compartan y recomienden para que este tipo de contenido educativo le llegue a muchas más personas. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta la próxima.